Gasté $12.000 para traer a mi familia a mi graduación de la Facultad de Medicina. Ellos lo cancelaron para irse de crucero y me enviaron un mensaje diciendo, verte fingir ser médico suena doloroso. Mi tía agregó, preferimos estar en un lugar que realmente valga la pena celebrar. Así que les envié una copia de mi diploma, y fotos de sus asientos VIP vacíos. 3 horas después, mi madre estaba llorando en un mensaje de voz, pero yo ya había hecho algo que ellos no esperaban. Me llamo Adam. Tengo 28 años y el mes pasado me gradué de la Facultad de Medicina. De hecho, fui el primero de mi clase. Debería haberme sentido en la cima del mundo, parado allí con mi toga y birrete, el diploma en mano. Pero en cambio, cuando miré hacia la sección VIP que había reservado para mi familia, 12 sillas acolchadas con tarjetas de nombre en letras doradas, no vi más que asientos vacíos. Ninguno de ellos apareció. Ni mi mamá, ni mi padrastro, ni mi hermanita, ni siquiera mi tía Katy, quien juró una y otra vez que no se lo perdería por nada. Gracioso como ese nada terminó siendo un crucero de carnaval a las Bahamas. Déjenme retroceder un poco. No nací en una familia que celebra los logros académicos. Si traías a casa un boletín con puras notas A, era porque te estabas esforzando demasiado o porque hacías sentir mal a los demás. Esa era la actitud. Mi mamá solía decir cosas como, a nadie le gustan los que se lucen, Adam, cuando llegaba a casa con un boletín perfecto, o muy bien, señor Sabelotodo, ahora crees que eres mejor que nosotros, cuando hablaba de querer ser médico algún día. Y no era solo ella. Mi padrastro, Gary, quien, juro, se enorgullecía de ser el más ruidoso de cualquier sala con el menor contenido que decir, solía bromear, no confío en un hombre que no puede cambiar el aceite de su propio coche. La medicina, a sus ojos, era cosa de libros. Y la cosa de libros era para gente que no podía lidiar con el mundo real. Pero a mí no me importaba. Era terco. Estudié como si mi vida dependiera de ello. Cuando logré entrar a la Facultad de Medicina con una beca, no esperaba un desfile ni nada, pero sí pensé que, tal vez, se sentirían orgullosos. En cambio, mi mamá me preguntó por qué no me convertía mejor en enfermero, como la hija de su amiga. Es más corto y también usas uniforme. Aún así, lo intenté. Durante los años siguientes, seguí invitándolos a momentos importantes. Ceremonia del guardapolvo blanco, prácticas clínicas, día de la elección de residencia, entrevistas de especialización. Cada vez era lo mismo, los vuelos están muy caros, tenemos muchas cosas esa semana, o ya sabes cómo se siente Gary respecto a las ciudades grandes. Después de un tiempo, dejé de insistir. Solo enviaba actualizaciones por el grupo familiar, que generalmente eran recibidas con silencio absoluto o, a veces, un pulgar arriba de mi hermanita, quien era la única que no parecía completamente cínica. Pero la graduación se suponía que sería diferente. No era solo sobre mí. Era el cierre de un ciclo. 8 años de esfuerzo ininterrumpido. Trabajé en turnos nocturnos, estudié en vacaciones, me perdí cumpleaños y funerales. Dormí en mi coche más veces de las que quisiera admitir porque no podía pagar la renta y la gasolina al mismo tiempo. Así que, cuando recibí la oferta para hacer mi residencia en un hospital prestigioso y supe que daría un discurso en la ceremonia, decidí apostar todo. Gasté $12.000 de mis propios ahorros para traer a todos. Boletos de primera clase para mi mamá y Gary, una suite de hotel cerca del campus con vista al lago. Reservas para una cena con catering, programas personalizados con sus nombres listados como invitados de honor. Hasta pedí a una florista que hiciera centros de mesa en los colores favoritos de mi mamá. Me imaginaba a ella llorando de emoción al ver mi nombre en el programa. Me imaginaba que me diría que estaba orgullosa de mí, quizás por primera vez en mi vida adulta. El día antes de la ceremonia, llamé para confirmar sus vuelos. No hubo respuesta. Mandé un mensaje. Nada. Esa noche, mientras repasaba mi discurso por centésima vez, mi teléfono se iluminó. Primero llegó el mensaje de mi mamá. Adam, no vamos a ir. Verte fingir ser un doctor suena doloroso. Reservamos un crucero en su lugar. Disfruta tu momento falso. Luego uno de la tía Katy, la mujer que una vez me dijo que yo era como un hijo para ella. Preferimos estar en un lugar que realmente valga la pena celebrar. Ya sabes lo aburridas que son esas cosas. Sin disculpas. Sin dudas. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que el brillo empezó a quemarme los ojos. No lloré. No grité. No tiré el teléfono. Solo me senté allí, parpadeando frente a sus palabras, sintiendo como algo dentro de mí se rompía silenciosamente. A la mañana siguiente, subí al escenario y di mi discurso. La gente aplaudió. Yo sonreí.
Pero todo el tiempo, mis ojos seguían desviándose hacia esos asientos en la primera fila, esas hermosas sillas forradas en terciopelo con los nombres de personas que claramente no pensaban que yo valiera el viaje. Personas que habían pasado toda mi vida tratando de encogerme para que entrara en su mundo. Más tarde esa noche, después de la cena de graduación y las fotos, después de estrechar manos y firmar programas y abrazar a amigos y profesores cuyo apoyo significaba más de lo que ellos sabían, entré en mi suite, cerré la puerta y finalmente me permití sentirlo. No solo el dolor, sino la traición, la humillación. El dolor de saber que había entregado a mi familia ese momento increíble en bandeja de plata y ellos lo arrojaron al océano. No respondí a los mensajes. No devolví las llamadas. Cuando mi madre dejó un mensaje de voz casual 2 días después diciendo, espero que haya salido bien. Mándame fotos si puedes, tomé 2 decisiones. Primero, pedí a la universidad que imprimiera una segunda copia ceremonial de mi diploma. Compré un marco negro elegante, lo envolví en papel dorado y lo envié a la dirección de mi madre junto con una foto impresa de 20 por 25 centímetros de esas 12 sillas vacías perfectamente alineadas bajo una pancarta que decía, reservado para la familia del Dr. Adam R. Y segundo, hice otro cambio, algo que ninguno de ellos vería venir. Pero ya llegaré a eso. Porque unas 3 horas después de que ese paquete llegara a la casa de mi madre, mi teléfono empezó a vibrar como loco. Llamadas. Mensajes. Correos de voz. Uno de Gary solo decía, estás siendo dramático, chico. Otro de mi tía decía, esto es más que mezquino. Pero fue el mensaje de voz de mi madre, en el que lloraba tan fuerte que apenas podía hablar, el que me hizo detenerme. Ella dijo, Adam, por favor, no sabía que esto te dolería tanto. Pensé que sabías que estábamos bromeando. Por favor, llámame. Por favor. No escuché el mensaje completo. Lo detuve a la mitad, justo en la parte donde dijo, no pensamos que importaría tanto, y eso fue suficiente. Esa sola frase, tan inconsciente, tan dolorosamente indiferente, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ellos aún no lo entendían. Nunca lo habían entendido. Así que no la llamé de vuelta. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, apagué mi teléfono y me senté en silencio en la mesa de la cocina, hojeando la foto impresa que había tomado justo antes de la ceremonia. 12 sillas vacías en una fila perfecta, sus nombres aún pegados en los respaldos como una broma cruel. Fue entonces cuando abrí mi laptop, entré en mi cuenta bancaria y comencé a hacer cambios. Verás, parte de la razón por la que pude pagar para traerlos a todos, y en primera clase nada menos, fue gracias a una herencia modesta que recibí de mi abuela. Ella falleció cuando yo estaba en mi 2º año de la Facultad de Medicina. No era rica, ni de lejos, pero me dejó $60.000 en una cuenta conjunta, a la que añadieron mi nombre cuando cumplí 18 años. Siempre me decía, no desperdicies esto en cuentas o tonterías. Úsalo cuando sea el momento adecuado para hacer algo que importe. Y así lo hice. En los últimos 2 años, usé ese dinero con mucho cuidado. Una pequeña parte cubrió parte de mi alquiler durante mi primera rotación en el hospital. Otra parte fue para vuelos a entrevistas. ¿Pero la mayor parte? La guardé, pensando en algo importante, algo que pudiera construir. Había empezado a soñar con abrir una pequeña clínica en zonas desfavorecidas, quizá trabajando semanas rotativas en barrios de bajos ingresos. Todavía no era mucho, pero los comienzos estaban ahí. Lo que mi familia no sabía era que, en su testamento, mi abuela había planeado inicialmente dividir la herencia en 3 partes entre mí, mi madre y mi tía. Pero un año antes de morir, después de ver cómo mi madre me trataba durante una visita navideña, ella cambió su decisión silenciosamente. Sin drama. Simplemente reescribió los documentos, eliminó sus nombres y me dejó todo a mí. Solo confío en ti para hacer algo bueno con esto, me dijo. Ellos solo lo desperdiciarían. Y aquí viene el giro. Como la cuenta fue creada conjuntamente con mi madre cuando era adolescente, ella asumió, erróneamente, que todavía tenía acceso a ella. De hecho, llevaba meses diciéndole a la gente que cuando Adam se convirtiera en doctor, finalmente harían la remodelación de la cocina. No le di mucha importancia hasta que me enteré, por mi primo, de que mi madre y Gary habían programado una visita de un contratista para la misma semana de mi graduación. Ese contratista nunca apareció. ¿Por qué? Porque cuando regresé de la graduación, transferí hasta el último centavo de esa cuenta a una nueva, solamente a mi nombre. Cerré la cuenta antigua permanentemente. Y, para completar, doné una parte de lo que quedó a la clínica con la que espero algún día trabajar. Les envié una nota con mi nombre y mi foto de graduación. Pensé, si no podía lograr que mi familia celebrara mi éxito, al menos usaría las consecuencias para ayudar a alguien que realmente necesitara una victoria.
No tardó en empezar otra ola de llamadas. Pero esta vez, no estaban tristes. Estaban enojados. Furiosos, incluso. Gary fue el primero en llamarme, gritando. Esa era la cuenta de tu madre. Su nombre estaba allí desde que eras niño. Ese dinero era para la familia. Ni siquiera pestañeé. Tienes razón, le respondí. ¿Lo dije? Era para la familia. Pero supongo que decidieron que un crucero era más importante que el miembro de la familia que lo hizo posible. Clic, luego vino la tía Katy. Dejó un mensaje de voz, su voz aguda de incredulidad. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tu madre está destrozada. No pensamos. Esa fue la frase que todos repetían. No pensamos. No pensamos. No pensamos. Exactamente. No pensaron. No pensaron en lo que significaba estar solo en el mayor logro de mi vida, no pensaron en lo que significaba gastar miles para hacer un momento especial, solo para que ellos se burlaran, como si yo fuera un niño jugando a disfrazarse. No pensaron en los años que pasé esforzándome, ni en el orgullo que debería haber sentido, ni en el niño que todavía llevaba dentro y que aún quería escuchar a alguien decir, estamos orgullosos de ti. En cambio, escuché el silencio, seguido de burlas, seguido de decepción envuelta en derecho. Así que no me sentí culpable por cerrar la puerta. No me arrepentí de haber enviado ese diploma ni la foto de sus asientos vacíos. Y ciertamente no me arrepentí de lo que hice después, porque la tercera cosa que hice, la definitiva, fue cambiar al beneficiario en todas mis cuentas, documentos legales y médicos, contactos de emergencia, todo. Nombré a otra persona. Mi mejor amigo, Marcus, quien se quedó despierto conmigo en las noches de estudio, quien practicó entrevistas simuladas conmigo en sus días libres, quien voló solo a través del país, compró su propio traje y se presentó a mi graduación sosteniendo un cartel que decía, orgulloso de mi hermano, Dr. Adam R. Lo llevé a cenar la noche después de la ceremonia y le entregué un sobresellado. Dentro había una copia de los documentos legales. Él parpadeó al verlo. ¿Qué es esto? Sonreí. Es yo eligiendo a mi verdadera familia. No dijo nada, simplemente se quedó allí en silencio, sosteniendo el sobre, con los ojos un poco enrojecidos. Mientras tanto, mi mamá seguía llamando. Dejó un último mensaje de voz, con la voz quebrada, entre la rabia y la tristeza. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? ¿Crees que tu pequeño título borra tus raíces? Seguimos siendo tu familia, Adam, no importa cuánto corras. Pero ella estaba equivocada. La familia no es la sangre. No es quien te cría. Es quien se queda a tu lado cuando no tienes nada. Es quien aplaude más fuerte cuando finalmente tienes algo para mostrar. Y, sobre todo, es quien no desaparece cuando los reflectores se encienden sobre ti. Ellos desaparecieron. Así que seguí adelante. Era un jueves por la noche, 2 semanas después de la graduación, cuando escuché el golpe en la puerta. Acababa de llegar de una reunión de orientación para la residencia. Todavía llevaba mi bata blanca, el estetoscopio colgando del cuello como una declaración que ya no necesitaba hacer. Mi apartamento estaba tranquilo, cálido con el aroma de la comida para llevar que acababa de desempaquetar, y por primera vez en meses, realmente esperaba una noche tranquila a solas. Entonces vino el golpe. No fue fuerte, ni desesperado, solo confiado, como si quien estuviera al otro lado supiera que tenía derecho a estar allí. Abrí la puerta a medias, y ahí estaba ella. Mi madre. Su cabello alborotado por el viento, sus mejillas rojas, ya sea por el viento o por la rabia. Probablemente ambos. Detrás de ella, parado torpemente en el rellano, estaba Gary, de brazos cruzados, con los ojos escaneando el pasillo como si esperara que apareciera un guardia de seguridad en cualquier momento. Mi estómago se hundió, pero no me moví. No dije nada. Mi madre parpadeó al verme, y por un momento fue como si no me reconociera. Tal vez era la bata, o el silencio, o el hecho de que no abrí más la puerta como solía hacer, cuando aún intentaba ganarme una pizca de su aprobación. Ella carraspeó. Adam, ¿podemos entrar? Incliné la cabeza. ¿Por qué? Ella se sorprendió, como si la pregunta en sí fuera ofensiva. Porque necesitamos hablar. En privado. Cara a cara. Me paré en el marco de la puerta, bloqueándola por completo. Pudimos haber hecho eso hace 2 semanas en la graduación. Gary resopló. Vamos, hombre. ¿Todavía sigues con eso? No es como si no te hubiéramos felicitado. No, dije, calmado. Se burlaron de mí, y luego priorizaron un buffet caribeño antes que asistir a la graduación de su propio hijo. Los ojos de mi madre se agrandaron.
Eso no es justo. Ni siquiera nos diste tiempo de explicar. Levanté una ceja. Me mandaron un mensaje diciendo que verme fingir ser doctor era doloroso. Exactamente qué se suponía que debía esperar, el remate de la broma. Gary dio un paso al frente, levantando la voz. Estás siendo infantil. Ese dinero no era tuyo para tocar. Ahí está, murmuré, casi sonriendo. Esto no se trata de haber asistido. Se trata de la herencia. Los labios de mi madre se apretaron. Pensamos que podríamos usar parte para la remodelación. Tu abuela habría querido que la familia lo disfrutara junta. ¿Te refieres a cómo disfrutó ella cuando ustedes la dejaron de lado después de enfermarse? Pregunté, ahora con la voz afilada. ¿O a cómo tuvo que mudarse con una amiga porque ustedes no querían encargarse de su medicación? Mi madre se estremeció. No se esperaba eso, pero yo no había terminado. Ella cambió el testamento porque vio lo que yo no quería ver, que ustedes solo aparecen cuando hay algo que sacar. No para apoyar, no para alentar. Solo para agarrar lo que queda. Gary descruzó los brazos y dio un paso adelante otra vez, su voz baja y enojada. ¿Te crees tan justo, no? ¿Solo porque tienes un título elegante crees que estás por encima de nosotros? Lo miré fijamente. No. Solo creo que finalmente los veo con claridad. Y estoy cansado de fingir que son algo más de lo que han demostrado ser. La voz de mi madre se quebró. Adam, por favor. Sigues siendo nuestro hijo. Qué gracioso, dije, cruzando los brazos. Porque hace 2 semanas me decías que estaba fingiendo ser doctor. Pero ahora que no hay un cheque de por medio, de repente valgo la pena una visita. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Solo culpa, tal vez vergüenza. Parpadeó en sus ojos por un segundo, pero no lo suficiente como para importar. Di un paso atrás y cerré la puerta a la mitad. ¿Cruzaron el país para esto? Dije en voz baja. Pero no pudieron cruzar un escenario por mí. Eso me dice todo lo que necesito saber. Ella dio un paso hacia adelante, casi como si fuera a empujar la puerta, pero se detuvo. Su voz salió pequeña. ¿No podemos simplemente empezar de nuevo? Pausé. Luego dije. Ya empezamos. Solo que empecé sin ustedes. Y cerré la puerta. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me quedé allí, escuchando el silencio al otro lado hasta que sus pasos finalmente se desvanecieron por el pasillo. Pero las consecuencias no terminaron ahí, por supuesto. La noticia corrió rápido en la familia. Mi tía se lo contó a sus hermanas, que se lo contaron a sus esposos, que se lo contaron a mis primos. Algunos me llamaron un genio. Otros me llamaron cruel. Mi primo Drew me mandó un mensaje. Hiciste lo que todos deseábamos tener el valor de hacer. Pero no todos estaban de mi lado. Me eliminaron de algunos chats familiares, dejaron de etiquetarme en publicaciones de Facebook. El lado de la familia de mi madre, los que nunca quisieron a mi abuela de todos modos, empezó a actuar como si yo hubiera robado un tesoro sagrado de la familia. Recibí un mensaje de un tío con el que no hablaba desde hacía 5 años que simplemente decía: «Te vas a arrepentir de esto. La sangre es la sangre». Pero no me arrepentí. Me concentré en mi trabajo. Usaba mi bata blanca con orgullo. Colgué mi diploma en la pared, no el que le envié a mi madre, sino uno nuevo, enmarcado junto con una foto mía y de Marcus, los dos sonriendo como tontos frente al cartel de la universidad. Y seguí construyendo. Pasaron 3 años. En ese tiempo, completé los años más duros de mi vida como residente de medicina. Turnos largos que a veces se extendían hasta 48 horas. Cumpleaños perdidos, feriados perdidos, noches sin dormir. Pero crecí. Sané pacientes. Sostuve la mano de quienes morían y de quienes tenían miedo. Lloré en ascensores. Reí en salas de descanso a las 3 de la mañana. Vi cosas que no puedo olvidar. Y me convertí en médico. No solo de título, sino de espíritu. El tipo de médico que no se acobarda, que se mantiene firme, que escucha antes de hablar, y que habla con intención cuando lo hace. Y mientras mi vida profesional crecía, también crecía otra cosa. Aquella pequeña idea que había sembrado después de la graduación. La clínica. Ya no era solo una idea. Con la ayuda de Marcus y algunos donantes generosos que conocí durante la residencia, abrí una pequeña clínica comunitaria en el borde de un barrio abandonado de la ciudad. No era lujosa. Un piso, 5 consultorios, 2 médicos, una enfermera y una recepción atendida por voluntarios. Pero era nuestra.
Un lugar donde nadie preguntaba primero si tenías seguro. Un lugar donde manteníamos las luces encendidas hasta tarde porque la gente no deja de enfermarse después de las 5 de la tarde. La nombré en honor a mi abuela. Centro de Bienestar Evelyn R. Su foto colgaba en el vestíbulo, y cada día que entraba allí, me sentía en casa. Ya casi no pensaba en mi familia. Y no era por evitar. Era simplemente paz. La clase de paz que llega cuando dejas de perseguir algo que nunca venía hacia ti en primer lugar. Pero la paz, a veces, se ve interrumpida. Era finales de octubre cuando llegó el correo electrónico. Reunión familiar, 75º cumpleaños del tío Rich. El mensaje fue enviado a una larga lista de CC, pero aún así comenzaba con un alegre. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien. Estamos organizando algo especial para la fiesta del 75º cumpleaños del tío Rich, estilo potluck en el patio trasero. Ya saben cómo funciona. Casi elimino el correo en el acto, pero entonces noté algo al final, añadido casi como un pensamiento de último momento. PD, Adam, todos realmente esperamos que puedas venir. Ha pasado demasiado tiempo. Tu mamá dijo que te extraña. No estaba firmado por mi madre. Estaba firmado por mi prima Olivia, la diplomática de la familia. No respondí. 2 días después, llegó una carta escrita a mano a la clínica. Sin remitente. Una caligrafía ordenada que no veía desde hacía años. Adam, sé que soy la última persona de quien quieres saber, y tal vez no merezca pedirte nada, pero si puedes encontrar en tu corazón la voluntad de venir, te estaría muy agradecida. No para hablar del pasado. No para discutir. Solo para verte. Solo para ver a mi hijo otra vez. He cambiado. Lo juro. Sé que es tarde, pero sigo siendo tu madre. Con amor, mamá. Subrayó amor 2 veces. Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo. Luego doblé la carta, la guardé en el sobre y la metí en un cajón que no había abierto en más de un año. El mismo donde guardaba la foto de las sillas vacías de la graduación. No miré la foto. Simplemente cerré el cajón de nuevo. Y fui. No sé exactamente por qué. Quizás por curiosidad. O quizás por el deseo de cerrar finalmente una puerta de la manera correcta. No golpearla. No atrancarla. Solo cerrarla. La reunión fue en un salón alquilado. Globos, catering barato, manteles de plástico. Exactamente el tipo de evento que amaba mi familia. El estacionamiento ya estaba lleno cuando llegué. Bajé de mi coche con una camisa abotonada y pantalones de vestir, sintiendo el viento otoñal atravesarme. Dentro, era un bullicio, niños corriendo, gente riendo. El DJ ponía una lista de viejos éxitos a todo volumen, y alguien ya había derramado ponche sobre la mesa de regalos. En el momento en que crucé la puerta, todas las cabezas se giraron. Hubo un segundo de silencio, una inhalación colectiva, como si verme activara algún reflejo antiguo en la memoria familiar. Alguien susurró. ¿Ese es Adam? Solo asentí educadamente y me dirigí hacia la pared del fondo. No había venido a charlar. Había venido a ver si había algo que todavía valiera la pena rescatar. Entonces la vi. Mi madre. Se veía mayor, más suave en los bordes, menos arreglada de lo que recordaba. Su cabello tenía mechones plateados y llevaba un cardigan azul claro sobre un vestido que no le quedaba del todo bien. Sus ojos se fijaron en los míos como si tuviera miedo de que desapareciera. Adam, susurró. Hola, dije. Ella dio un paso hacia adelante. ¿Viniste? Sí, respondí. Las lágrimas brotaron de inmediato, como si las hubiera estado conteniendo durante 3 años. Yo, no sabía si siquiera habías abierto la carta, pensé. Esperé una disculpa, una asunción de responsabilidad, algo más que culpa. En cambio, extendió la mano hacia mí. Te he extrañado tanto. Retrocedí ligeramente. Extrañaste la oportunidad de estar cuando realmente importaba. Ella se estremeció. No estoy aquí para pelear, añadí. Solo quería que me vieras, no por rencor, sino para que supieras que estoy bien. Sin tu apoyo. Sin el dinero que esperabas. Sin ninguna de las cosas que pensaste que necesitaba de ti. Ella bajó la mirada. Me merezco eso, dijo en voz baja. Sí, respondí simplemente. Te lo mereces. Le entregué un pequeño sobre. Dentro había un folleto del Centro de Bienestar Evelyn R., junto con una nota escrita a mano que decía: en caso de que algún día quieras entender lo que he estado construyendo y por qué dejé de esperar que te sintieras orgullosa de mí.
Ella lo tomó con manos temblorosas. No me quedé mucho tiempo. Saludé al tío Rich. Lo suficiente como para demostrar que no me escondía, que había echado raíces sin ellos, que había construido algo a partir del silencio que me dejaron. Mientras caminaba de regreso al coche, alguien me llamó. Era Marcus. Yo no lo había invitado. Simplemente apareció. Dijo que pensó que no debería enfrentar todo eso solo. Levantó un café de nuestro lugar favorito y dijo: Pensé que querrías algo para el camino. Me reí por primera vez en todo el día. Vamos, dije. Mañana tengo trabajo en la clínica. Mientras nos alejábamos en el coche, miré una última vez por el retrovisor. Mi madre estaba parada en la puerta del salón, el folleto presionado contra su pecho, mirando el coche mientras desaparecía por el camino. No levantó la mano para despedirse. Ni yo. Porque algunos finales no necesitan un cierre. Solo necesitan paz. Y yo, finalmente, la había encontrado.